alternativo personal, no con el subinstitucional. Bueno, que les habla soy Enrique Muñoz, y después le voy a dar el paso a Miguel. Así que desde ya me disculpas por eso, pero bueno, tengo a través de este Zoom mejor conexión que por el otro, así que por eso que lo estoy usando. Dicho eso, les quiero, bueno, en primer lugar agradecer a nombre mío y de Miguel esta presentación, a Francisco y la asistencia a ustedes. Lo que queremos hacer nosotros es, en primer lugar, en el caso mío, hacer una presentación de algunos elementos contextuales de esta discusión sobre el proceso constitucional chileno, y en especial en el caso de Miguel, él va a hacer una profundización, lo decía bien Francisco antes, respecto de algunos aspectos filosóficos más específicamente y también constitucionales, en la medida en que Miguel, junto con ser doctor en filosofía, es abogado también de nuestra universidad. En la presentación mía, yo quiero dar 3 pasos fundamentales que yo los coloqué de esta manera. Primero, la pregunta ¿por qué, si estábamos tan bien, llegamos a este momento en el que estamos casi a un poquito más de una semana del ¿cómo se llama?, del proceso en el cual se inicia esta nueva etapa respecto de la Constitución, el plebiscito nacional en los próximos 10 días. El segundo paso tiene que ver con la pregunta que yo me formulaba, que qué pasó entonces si estábamos tan bien. Me voy a referir entonces a algunos datos, y finalmente voy a darle la palabra a Miguel para que continúe con la exposición. Algunos antecedentes contextuales, les decía yo, la pregunta mía, ¿por qué, si estábamos tan bien, estábamos a más o menos un poco más de una semana, les decía, del próximo plebiscito nacional? Da una cierta impresión que efectivamente, si uno mira ciertos datos, que son los que yo voy a presentar, Chile tenía un conjunto de características que podían hacerlo ver como un país que estaba bien, que estaba progresando, que estaba avanzando. ¿Qué datos? Por ejemplo, en las últimas décadas se duplicó la clase media, pasamos de un 23 a un 58% de la población que, con todo lo complejo que es definirlo, se entiende a sí misma como clase media. En segundo lugar, Chile tiene el mejor Producto Interno Bruto de América Latina. Según datos del 2019, son 252 miles de millones de dólares. Tiene el segundo ingreso per cápita de América Latina. El primer ingreso per cápita de América Latina lo tiene en este instante Panamá. Y este ingreso per cápita de América Latina es de 14.896 dólares anuales en 2019, que en un aproximado, yo hice el cálculo así aproximado, sería algo así como 920.000 pesos mensuales como promedio. Esos son los datos macroeconómicos. Otro dato que nos hacía creer que estábamos también, es que 8 de cada 10 estudiantes universitarios, varía la cifra entre 7, dicen otros, u 8 de cada 10 estudiantes universitarios son primera generación, que la pobreza era en el año 90, llegaba alrededor de un 38%, y disminuyó a un 8%. Esto pongo ahí en la diapositiva, antes de la pandemia. Probablemente esa cifra va a crecer, o ha crecido, ya producto de esta pandemia. Hoy existe aproximadamente un auto por cada 4 personas. Hace 25 años, un auto por cada 20 personas. Y pasamos de la desnutrición y la mortalidad, y una tasa de mortalidad infantil alta en los años 80, al problema de la obesidad y a una mayor esperanza de vida en nuestros años. Entonces, hay un conjunto de datos, que son los que yo mostraba recién, los reitero en especial para las personas que se vienen incorporando recién. Me refiero a la duplicación de la clase media, del Producto Interno Bruto,
el principal de América Latina, el segundo ingreso per cápita de América Latina, y los datos que estaba revisando recién, que daban aparentemente la sensación de que estábamos bien como país, y por consiguiente se podía deducir que era algo bastante aparentemente inesperado la situación política y constitucional que hemos vivido en los últimos meses, casi en el último año. ¿Qué pasó entonces? En primer lugar, yo diría que se pensó que con la reforma constitucional del año 2005, que se hizo bajo la presidencia del presidente Ricardo Lagos, se había terminado la transición a la democracia. De hecho, se ha repetido estos últimos días que la afirmación según la cual dice Ricardo Lagos en el discurso que esta es una constitución abiertamente democrática. Tomé el dato buscando la información de que la reforma tuvo, yo no me acordaba, pero hay que recordarlo, 150 votos por el sí, 3 votos por el no, y hubo una abstención en el Congreso Nacional. Se quiso instalar entonces la imagen de un país trabajador, serio, confiable, ordenado, con poca o escasa corrupción. Entonces se instaló la idea de que éramos, ¿se acuerdan? En finales de la década de los 90, los tigres de América Latina, o más de alguna vez se dijo que nosotros éramos una especie de Suiza de América del Sur. Entonces, hay entonces les decía, un conjunto de impresiones, percepciones respecto de que Chile era un país que progresaba, que había disminuido la pobreza, y los datos así lo sostienen. Pero hay un conjunto de cuestiones que también ocurrieron en nuestro país que yo quisiera plantear de la siguiente manera, y que son las 4 siguientes. Si estábamos tan bien, ¿qué pasó? Que yo creo que hay varias explicaciones. La primera tiene que ver con lo que uno pudiese llamar una especie de corrupción institucional, y que por lo tanto tiene que ver también con la pérdida de confianza. Hay harta literatura respecto sobre este tema. Yo quisiera, por ejemplo, sugerir el libro de un colega nuestro, de Mauricio Correa, el Chile de la Transformación Ética, que toca algunos de estos elementos. ¿Qué temas de corrupción institucional o de confianza, por ejemplo, son hechos que ustedes conocen, así que no voy a ahondar necesariamente en ellos? Por ejemplo, el financiamiento de la política, las empresas que fueron, y los distintos tipos de empresas que fueron llevando dineros que no estaban permitidos por la ley a distintos partidos políticos de todo el espectro político. El famoso caso de los empresarios de SQM, y la solución que se les dio a través de las clases de ética, disciplina que nosotros como profesores de filosofía valoramos profundamente, pero que no se entiende dentro del contexto de pareciera que hay una justicia para uno y una justicia para otro. El desfalco a Carabineros y al Ejército, que está todavía en proceso de investigación en las distintas fiscalías y en los tribunales. No hay que dejar de mencionar que también la corrupción y la falta de confianza afecta también a la Iglesia, producto de la Iglesia Católica, producto de los abusos que se cometieron al interior de ella, abusos en especial sobre niños, niñas y adolescentes. Nos enfrentamos las mismas universidades, las distintas universidades, a situaciones en que se vio la educación como un negocio, a través de de los colegios, o también de las mismas universidades que tenían entidades, digamos, que lucraban con la educación. Entonces hay un primer factor de esto que aparentemente se veía también, que empieza a asomar en los últimos años, que tiene que ver con esta corrupción institucional. En segundo lugar, hay una pérdida de valor, diría yo, de la política y de lo político. Quisiera explicar lo que quiero decir con eso. Que quiero decir que no solo me refiero al desprestigio ya famoso y por todos conocidos de quienes son, llamémoslo así, políticos profesionales, por ejemplo,
aquellos por los sueldos que reciben nuestros congresistas, sino que por la pérdida de valor de los partidos políticos. A mi juicio, y esta es una tesis que podemos discutir y que puede usted no estar de acuerdo necesariamente, pero que para mí son esenciales dentro de un sistema político democrático, que se refleja, por ejemplo, voy a mostrar unos datos más adelante duros respecto de la bajísima militancia política que hay. También en esta pérdida de valor de lo político y de la política, el tema de la democracia representativa que se redujo a votar cada 4 años, o cuando los procesos de renovación así lo existían, varía en algunos momentos de los últimos 30 años de la democracia. Y en tercer lugar, que el sistema democrático se vio como, o sea, dejado de ver como un medio para solucionar conflictos. Me refiero al sistema democrático que se expresa no solo a través de los partidos políticos, sino que se expresa a través de la participación en sindicatos, en juntas de vecinos, en clubes. Yo leí un análisis que decía la otra vez, un dato que era bien interesante, mucho de, si uno compara, por ejemplo, lo que pasa en otros países, el caso que yo leí era el caso de alemán, respecto de el valor y el peso que tienen los sindicatos en las negociaciones con el gobierno, respecto de, por ejemplo, ser un canal de, digamos, a través del cual se pueden expresar las diferencias respecto de los sueldos, respecto de, ¿cómo se llama?, de las necesidades que tienen los trabajadores, es muy bajo en Chile en comparación a otros países de la OECD o como Alemania o como España, por ejemplo. Entonces, al no existir un canal como los sindicatos que permitan, por ejemplo, llevar a las autoridades políticas o a las autoridades económicas o a los grandes empresarios las demandas, tampoco existen esos canales respecto de los cuales que puedan darse las aproximaciones o los diálogos que se hacen necesarios entre las distintas partes que componen una sociedad. Hay evidentemente también, como qué pasó entonces, les decía yo, una explicación que tiene que ver con la desigualdad económica social que tiene el país. Es decir, ciertamente Chile ha avanzado, yo mostraba los datos y da la sensación de que el país estaba en una situación evidentemente mejor que el resto de los países de América Latina, pero lo que llama la atención y yo sugeriría la lectura es un texto largo, pero muy interesante, que es el texto Desiguales que desarrolló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que fíjense, es un texto del año 2017. Y el texto ya empieza a mostrar varios elementos, sobre todo que quiero ejemplificar a continuación, respecto de cuál era la situación de desigualdad económica, social, y yo diría, y el último factor que voy a mencionar después, cultural, respecto de lo que nos pasó en nuestro país. Los datos ustedes los conocen, hay bajos sueldos en nuestro país, es decir, en la mediana es de aproximadamente 400.000 pesos, es decir, si ustedes se colocan digamos, en el punto medio de la cantidad de sueldos que hay en el país, y del número 50 hacia abajo, son 400.000 pesos el valor del sueldo. Hay bajas pensiones, un promedio después, dado que yo encontré, era de 180.000 pesos. No hay que extenderse mucho para referirse a la mala calidad de la educación y de la salud pública. Otro elemento que apareció muy fuertemente es el alto endeudamiento. El 70% de la población tiene altos niveles de endeudamiento, sin también dejar de mencionar el alto costo de la vida. Yo no dejaría tampoco de mencionar en este elemento de qué nos pasó como país, y en esto ahonda, y voy a mostrar a continuación un ejemplo, el documento de Desiguales de Naciones Unidas, lo que yo llamo una especie de falta de respeto por los otros, por las otras, en relación a, entre nosotros, digamos, como chilenos, en relación a lo que el documento llama la discriminación, la estigmatización, el maltrato, el desprecio, la humillación, que se fueron traduciendo en un elemento que aparece muy fuerte en todos los estudios, que es el tema de la expresión de la rabia. O sea, como personas que, por un lado, tienen una situación
económica muy desmedrada, que tienen mala calidad de educación y de salud pública, y que tienen un alto costo de la vida, pasan, y también ahora en el ámbito más, diríamos, más cultural o de relaciones interpersonales, viven discriminación, estigmatización, maltrato, humillación, rabia, etc. Y acá yo tengo digamos, un ejemplo de esto que está tomado del texto de Desiguales. Me voy a permitir leerlo porque creo que es bien decidor respecto de lo que estamos mencionando ahora. Les insisto, este es un texto del año 2017, varios años antes, un par de años antes al menos de lo que fue el estallido social. Está en la página 197 de este documento de Naciones Unidas sobre Chile, y dice, en este documento, dice, de modo similar, dice, en una entrevista realizada en la región de Valparaíso, un obrero resumía así su experiencia de vestir su ropa de trabajo en un espacio comercial. Y lo citan, dicen, te miran con desprecio, o te miran como un delincuente. Y a partir de esto el trabajador reflexionaba lo siguiente, dice, y leo la reflexión del trabajador, dice, uno no tiene que aguantar que nadie te ponga la mano encima, ni el brazo, que nadie te apunte con el dedo. Si tú eres una persona humilde, trabajadora, no tiene por qué pasarte a llevar. Independientemente que andís, dice, con un zapato de 10 lucas, o el otro ande con uno de 100, independiente. Somos iguales. Así como le decía yo a mi jefe, es mi jefe, lo respeto como jefe, pero es un ser humano igual que yo. Porque hay gente que se le suben los humos a la cabeza y que cree que por tener plata pueden pisotear a los demás y a la gente. Y eso duele, eso me molesta. Que pisoteen a la gente, que humillen a las personas, también me molesta. Y yo cuando voy en justicia, me voy encima, me tiro encima, me emputezco, me da rabia. Esa es una cita, les decía yo, de este texto de Desiguales del Programa de Naciones Unidas del año 2017, que se refiere a la situación socioeconómica y cultural de nuestro país. Esta expresión, digamos, respecto de lo que yo les llamaba, lo que les decía recién antes, de esta rabia, de esta estigmatización, de esta discriminación entre chilenos, hay otros estudios longitudinales que también muestran en esa misma línea el trato que tenemos entre nosotros. En este caso, voy a citar, también a continuación les voy a mostrar de dónde vienen mis citas, digamos, un estudio que se está realizando desde el año 2016 entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Adolfo Ibáñez, respecto del cambio social. Y la pregunta que se hace acá es con cuánta frecuencia diría que personas de los siguientes grupos son tratadas con respeto. Espero que se vea más o menos clara la diapositiva. Dice, bueno, se trata con respeto a los pobres en alrededor de un 1,7%, de la clase media un 9,3%, si perteneces a la clase alta un 95,3%, y a los jóvenes un 7,2%, a los adultos mayores un 5,3% y a las mujeres un 7,7%. Es decir, uno puede inferir entonces de este gráfico que si perteneces a la clase alta te van a tratar de mejor manera que si no es así. Hay otro conjunto de datos que les decía yo que pertenecen a este estudio longitudinal que también me faltó mencionar ahí a la Universidad Diego Portales, corresponden a datos que aparecieron hace poco, este año, que también están disponibles si ustedes los quieren revisar. Es un documento bastante extenso, deben ser unas 280 diapositivas. Yo naturalmente seleccioné algunos de manera tal de que lo que quiero hacer con esto es mostrar datos que permitan o que permiten más o menos estar en la línea de lo que yo les he planteado con anterioridad, y de ahí darle la palabra a mi colega Miguel González. Lo primero que quería compartir con ustedes respecto en esta presentación tiene que ver con la pregunta o el tema de la rabia que yo mencionaba recién y el miedo hacia el nivel de desigualdad, el costo de la vida en Chile. Aparece el actuar de Carabineros y el actuar de las manifestaciones violentas, donde los colores que ustedes ven, el verde va
dice que no tiene ninguna miedo o rabia, hasta el color más morado, por decirlo así, que es bastante o mucha, y las preguntas que están, o los indicadores que se les pusieron a los encuestados tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de la rabia por el nivel de desigualdad, que está en el último de los gráficos, o en el gráfico de la mano izquierda, es el 84,5% de los encuestados. La rabia por el costo de la vida, el 90,3%. La rabia respecto de las manifestantes violentos, un 76,1%. La rabia respecto del actuar del carabinero, un 71,8%. El miedo a las manifestaciones violentas, un 70%, bastante o mucha, y respecto del miedo al actuar de carabineros, un 68,7% de las personas encuestadas. Ustedes pueden revisar, no quise dar digamos, la lata de cuáles son las características de la muestra, etcétera, pero esto es un estudio longitudinal, no se aprecia tanto en esta, ¿cómo se llama?, diapositiva, pero sí se va a poder ver en las siguientes que voy a mostrar, que es un estudio que se viene haciendo desde el año 2016, por lo tanto se pueden comparar los últimos más o menos 4 o 5 años de desarrollo de esta encuesta. Otro dato a propósito de lo que yo mencionaba antes, de cuáles de los siguientes partidos políticos representan mejor sus intereses, creencias y valores, les sugeriría que miraran los gráficos que están a la derecha, y bueno, acá en este caso corresponden a los últimos 4 años, desde el color verde más claro, que corresponde al año 2016, y el morado, que corresponde al 2019. Los datos respecto de no sentirse representados por ningún partido político tradicional varían en el año 2016 de un 70,7%, y eso ha llegado en el año 2019 a un aproximadamente 67,5%, si logro leer bien. Y eso evidentemente contrasta, el gráfico sí lo muestra, digamos, con la relación o la identificación que tiene la gente o las personas con el resto de los partidos políticos que están agrupados por sectores vinculados al Partido Comunista y al Partido Humanista, el primer grupo, el segundo al PRO y a Revolución Democrática, el tercero a lo que sería la ex o parte de lo que sería la Concertación, y el tercero a lo que sería Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, y un último respecto de un conjunto de personas que no se sienten identificadas por ningún partido político. En tercer lugar, ¿cómo se siente usted satisfecho o insatisfecho con el funcionamiento de la democracia? Solamente para comparar dos momentos, fíjense en el dato del año 2016, en ese dato hay una gran o nada de satisfacción, diríamos una gran insatisfacción que llega alrededor del 43% en el año 2016, y los datos del 2019 la elevan a un 53,9% respecto de insatisfacción con el sistema democrático. Dentro de este dato hay dos datos que son los que siguen, que tienen que ver con la justificación de la violencia para el cambio social. Son datos bien interesantes porque en general ahora el color verde dicen nunca se justifica, respecto del color azul, que diría poca o algunas veces se justifica, y finalmente sí, muchas veces o siempre se justifica, que sería el color morado. Respecto de preguntas como las personas que se incendian o dañen inmobiliario público, si las personas incendian o dañen medios de transporte, o si las personas incendian o dañan locales comerciales, las personas dañan bienes y propiedades en el barrio en que ustedes viven, o personas dañan bienes o propiedades en barrios distintos a los que viven. Si se fijan, la constante, y este es un dato bien interesante porque es del año 2019, la constante es que hay un alto rechazo en los encuestados respecto de la violencia. Ahora, ese dato cambia si ustedes digregan la información en, ¿cómo se llama?, en grupos etarios que corresponden, por ejemplo, a personas entre 65 o más, donde se mantiene bastante o incluso avanza en relación al dato anterior. Pero si se contrasta eso con los más jóvenes, es decir, aquellos que se encuentran entre los 18 y los 29 años, según los cuales
Hay un grupo importante que considera que es poca o algunas veces se justifica, que llega alrededor del 31,6%, y algunos que sí, muchas veces o siempre se justifica que llega alrededor de un 11,2%, me refiero al grupo etario que va entre los 18 y los 29 años, que es un dato bien revelador si ustedes consideran que las personas que tienen entre 18 y 29 años son personas que aproximadamente nacieron dentro de digamos, del periodo posterior a la dictadura militar. Es decir, estamos hablando de personas que son hijas e hijos de la democracia y que consideran que tienen, o tienen, digamos, ciertas, en algunos casos puntuales puede tener la violencia un cierto valor. Finalmente me queda esta última diapositiva respecto de cómo o qué percepción tienen, según los distintos grupos políticos, el acuerdo o el desacuerdo con la Constitución. Lo que hizo este estudio longitudinal digamos, de estas universidades, en la que está la nuestra, es un cierto grado de ordenamiento novedoso. Si ustedes se fijan, ahora se ha agrupado a la población chilena en 4 grupos. Por un lado está el grupo del progresismo, en segundo lugar está el grupo de los liberales, que llamarían bisagra, el tercer lugar que se llamó los conservadores pro Estado, y en último lugar estaría el grupo de los conservadores pro mercado. Independiente de que uno quiera asociar o no a estas, ¿cómo se llama?, personas a ciertos partidos políticos hoy día, lo que aparece bien interesante como dato es el dato que está con morado, que ustedes pueden ver, donde hay, yo diría, en estos 4 sectores un acuerdo importante o total acuerdo respecto de la necesidad de una nueva constitución, que se mueve entre un 92,2% en el ámbito de los progresistas a un 64,9% en el ámbito de los conservadores pro mercado, con las cifras que ustedes pueden ver en las diapositivas. Entonces, yo les quería mostrar estos datos para, de alguna forma, también justificar en parte, digamos, las afirmaciones que yo había hecho respecto anteriormente de por qué la situación que era tan alentadora en algún momento de nuestro país se vio o cambió tan drásticamente, y tiene que ver con las explicaciones que yo daba a continuación. Eso por mi parte, en este primer momento, sí que Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias, amigo Enrique, amigo y colega. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados, escuchándonos. Esperamos después poder entrar en un diálogo con ustedes, ¿cierto? Que esto no sea un monólogo. Bueno, me parece muy bien lo que ha hecho Enrique, contextualizar el malestar. Yo voy a hacer algo un poco distinto, complementario a lo que hace Enrique, que es ir al terreno más jurídico, al terreno constitucional, viendo lo que podríamos llamar a grandes rasgos el problema constitucional. ¿Ya? Y para eso, como van a ver, me he basado en... he tomado como punto de partida, más bien, no es que repita solamente lo que ellos dicen, pero he tomado bastante de Carlos Peña, en el libro Pensar el malestar, y también de el aporte del profesor Patricio Zapata de Derecho Constitucional. ¿Ya? Bueno, Carlos Peña plantea, yo creo, de manera acertada, de manera adecuada, la cuestión constitucional, haciendo las preguntas correctas, es decir, ¿cuáles son las preguntas correctas en este sentido? Bueno, lo primero es que la pregunta constitucional no es solamente una pregunta procedimental, o sea, de cómo tomamos decisiones, sino que es una pregunta que tiene un sentido existencial, pero existencial comunitario, no existencial individual. Es decir, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Cierto? ¿Cómo debemos repartir la riqueza? ¿Qué derechos nos reconocemos mutuamente? ¿Qué rol le otorgamos al Estado? ¿Ya? Y esto tiene la complicación, ¿cierto? Que ya vio un
gran filósofo político que es John Rawls, ¿cierto? Que parte de lo que él llama el hecho del pluralismo, es decir, que somos muy distintos, que en una sociedad occidental contemporánea encontramos todo tipo de personas, desde, no sé, desde personas con distintas religiones, no sé, católicos, judíos, ateos, agnósticos, etcétera, personas de distintas eh, partidos políticos, o sea, con distintas ideales de vida, ¿cierto? Con temas que para algunos, no sé, por ejemplo, los temas en relación al derecho a la vida, que hay un desacuerdo pero radical, o sea, respecto al aborto, por ejemplo, que uno dice, bueno, es un crimen y otros dicen es un derecho, o sea, yo no veo que se pueda llevar más al extremo en esa discusión. Bueno, ahora, entonces, en ese sentido, eh, frente a la necesidad de generar un consenso, hay varias posiciones, ¿cierto? Una primera posición sería tomar lo que se llama el utilitarismo, que es una corriente de filosofía moral que dice que lo importante es buscar el mayor bien para el mayor número, ya el mayor bienestar global. Sin embargo, esto ha sido rechazado en general por las democracias contemporáneas porque supone que si está bien la mayoría, se podría conculcar los derechos de las minorías. En segundo lugar, hay quienes dicen que habría que llegar a una suerte de unanimidad, ¿cierto? Que estuviéramos todos de acuerdo para cambiar una constitución, por ejemplo. La tercera posición, digamos, dado que estas dos posiciones parecen bastante impracticables, poco plausibles a estas alturas, ¿cierto? Es decir, que rige la regla de la mayoría. Ahora, esto también hay que entenderlo bien o explicarlo bien en el siguiente sentido, ¿cierto? Porque precisamente la Constitución es una norma, como vamos a ver, contramayoritaria. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido que la Constitución limita a las mayorías. O sea, la Constitución dice, cuando establece, por ejemplo, un catálogo de derechos, dice, esto no se toca, aunque sea conveniente. Aunque todo el mundo, por ejemplo, quiera ir a linchar a un delincuente, la Constitución dice, ese señor o ese acusado o procesado o lo que sea, ¿cierto? Es una persona, tiene derecho a la integridad física, tiene derecho a un juicio justo. Por lo tanto, aunque hubiera un 99% de personas que quisieran linchar a otro en la plaza pública, eso no va a estar permitido. Entonces, bueno, también en este contexto yo quisiera hacer algunas precisiones conceptuales, ¿cierto? Para que podamos ver de qué estamos hablando. O sea, primero, ¿qué es lo que entendemos por constitución, ¿cierto? Dentro del problema constitucional, entendemos una constitución como la norma fundamental que regula la organización de los poderes del Estado y que protege los derechos de las personas, es decir, las dos funciones esenciales de las constituciones contemporáneas. Se puede decir que la Constitución tiene cuatro funciones básicas. Uno, organizar y limitar el poder estatal. Dos, garantizar los derechos de las personas y de las comunidades de manera efectiva. Tres, asegurar instituciones políticas representativas y responsables. Y cuatro, abrir cauces eficaces a la participación política del pueblo. ¿Cierto? Esto está tomado del libro de Patricio Zapata. Ahora, como decía, la Constitución es una regla contramayoritaria en el sentido que limita lo que puede hacer una mayoría transitoria, ya lo que se ha llamado la estrategia Ulises, ¿cierto? O sea, es decir, taparse los oídos, metafóricamente, no oír los cantos de sirena, que pueden ser los cantos de sirena que lleven a, por ejemplo, a violar los derechos humanos, ¿cierto? En una circunstancia determinada, ¿cierto? Entonces, la Constitución también tiene como una función esencial, ¿cierto? Si bien por un lado representa o debe representar una mayoría o debe, digamos, adelantando un poco los juicios que tengo sobre este tema, yo diría que la Constitución debe identificar a las personas, ¿cierto? O sea, debe ser
un documento que diga, bueno, en esto estamos de acuerdo, por lo menos. En todo lo demás podemos estar en desacuerdo, pero en las reglas básicas de convivencia sí tenemos que ponernos de acuerdo porque vivimos en común, ¿cierto? Porque tenemos el país para todos, no, no es de algunos, ¿no? Se ha usado, yo creo, bastante bien la distinción entre momentos meramente políticos y momentos constitucionales. Bueno, esto a mí cuando lo leí me recordó un poco lo que dice Maquiavelo, ¿cierto? Maquiavelo dice que hay tiempos ordinarios y tiempos extraordinarios, y precisamente los tiempos extraordinarios es cuando el príncipe puede, en caso necesario, recurrir a la crueldad, a la mentira, al engaño, etc. Bueno, obviamente Bruce Eckermann no va tan lejos como Maquiavelo, ¿cierto? Pero sí dice que hay momentos, podríamos decir, de normalidad institucional y de momentos constitucionales o momentos en que de repente nos empezamos a preguntar no solamente por cosas, entre comillas, cotidianas, ¿cierto? Sino por las reglas que nos rigen, por las reglas fundamentales que nos rigen. ¿Ya? Es decir, hay momentos en la vida de una sociedad en que la sociedad se pregunta si las reglas básicas que nos han regido, que han regido hasta ese momento, son adecuadas o no. Ahora, por otra parte, tampoco se puede estar siempre reflexionando sobre eso. Es decir, los tiempos de normalidad son necesarios, no se puede estar siempre, es como si una persona estuviera eternamente pensando en su vocación, ¿cierto? Y cada, no sé, pidiera un año sabático cada año por medio, ¿cierto? Para pensar de nuevo qué es lo que quiere hacer. O sea, obviamente eso resulta inviable. ¿Ya? También, y esto es sumamente importante, ¿cierto? Las constituciones aparecen o han aparecido como los instrumentos de la protección de los derechos individuales. Ahora, respecto al tema de la legitimidad constitucional, ¿cierto? Acá, siguiendo a Peña, él hace una distinción que parece bastante valiosa y que nos va a permitir hacer una suerte de evaluación de la Constitución del 80, que dice, bueno, hay una legitimidad moral, una sociológica y otra jurídica de una constitución política. La legitimidad sociológica es la aceptación de las reglas, ¿cierto? Las personas están dispuestas a obedecer las reglas por cualquier motivo, y esta legitimidad disminuye si se obedece por miedo. En el caso de la Constitución del 80, esta legitimidad se ha ido perdiendo, si es que la tuvo alguna vez, digamos, realmente, eh, por varias razones, bueno, algunas muy atendibles, otras quizás ya no tanto, por la crítica a su contenido, ¿cierto? La idea de la democracia protegida, ya vamos a hablar un poco de eso. La idea de que la Constitución establece cerrojos para los cambios. Bueno, eso ha sido un argumento importante durante muchos años. ¿Ya? Es decir, que la Constitución sea tan difícil de reformar, algo que a los autores de la Constitución les parecía muy importante, ¿cierto? Ha sido visto por muchas personas como una medida antidemocrática. Y respecto a la legitimidad moral, bueno, ciertamente el plebiscito de los años 80, del año 80, no sabemos que no cumplió con las mínimas condiciones democráticas. Sin embargo, aquí también hay un problema, porque uno podría decir que la Constitución sí está legitimada por las grandes reformas que se hicieron en el año 89 y en el año 2005. De hecho, como mencionaba Enrique, el año 2005 la Constitución la firmó Lagos y muchos tuvimos la sensación, bueno, yo ya en ese tiempo no era un niño, digamos, ya tenía como 30 años, no sé, no me acuerdo, pero tenía, claro, casi 30 años y dije, bueno, parece que aquí ya se acabó la discusión constitucional. Y no se acabó, siguió, o se interrumpió quizá. ¿Ya? Vamos a volver a ese tema en un momento. Respecto a la legitimidad jurídica, eso, digamos, por un lado, el criterio como positivista es que la Constitución de hecho opera, de hecho está vigente, opera, se aplica. Y también hay un segundo criterio que ahí la Constitución del 80 siempre ha tenido el problema de que no nació
a partir de un proceso constituyente democrático, ¿cierto? Algo que siempre le ha pesado, incluso después de tantos años. Entonces, bueno, quisiera hacer ahora algunos comentarios en relación a la Constitución del 80, muy generales, ¿cierto? Son mi opinión personal, ya, nada más que eso. Ya. En primer lugar, que la versión original presentaba elementos antidemocráticos inaceptables, como el artículo 8, los senadores designados, el tema de los comandantes en jefe, ¿cierto? La conformación también del Consejo de Seguridad Nacional, y todo esto obedece a la idea de una democracia protegida. O sea, un poco se podría ver esto como miedo a la democracia. Por otro lado, hay que entender que cuando Jaime Guzmán dijo estas cosas, lo dijo en un contexto de Guerra Fría. Bueno, en fin, es discutible el asunto, pero efectivamente la Constitución original del 80 tenía elementos antidemocráticos, a diferencia de la versión actual, que a pesar de que pueda tener deficiencias, ¿cierto? Que vamos a también, yo las voy a mencionar según mi criterio, ¿cierto? Cumple con los estándares democráticos internacionales. O sea, si uno lee las constituciones europeas, ¿cierto? Los catálogos de derechos, etcétera. Claro, evidentemente hay algunos problemas, pero nadie podría decir que esta es una constitución antidemocrática en su contenido. También hay que decir que tiene puntos positivos que yo quisiera destacar tres. Uno, el recurso de protección, ¿cierto? Que lo usa absolutamente todo el mundo, ¿cierto? Que es una manera directa de proteger los derechos, ¿cierto? Ahora, ciertamente se echa de menos que el recurso de protección pudiera aplicarse para todos los derechos y no solamente para algunos, como ocurre actualmente. La autonomía del Banco Central también ha sido una medida sumamente necesaria e indispensable para un funcionamiento, para el control de la inflación y por lo tanto para un manejo de la economía responsable. También la libertad económica, yo creo que hay que valorarla, ¿cierto? Aunque podría ser, digamos, que hubiera otros aspectos. Bueno, ¿cuáles son esos otros aspectos que son todavía problemáticos? Ya, voy a mencionar los más conocidos. Hiperpresidencialismo. Es decir, o sea, hay que pensar, bueno, también históricamente, ¿cierto? Esta constitución la hizo Pinochet para sí mismo, pensando que iba a gobernar 8 años más de lo que efectivamente gobernó, con un Congreso en Valparaíso, lo más lejos posible, es decir, con una visión autoritaria. Efectivamente, pareciera ser que hay una falta de equilibrio con el Congreso. Ya, ahora, si eso significa cambiar de régimen político, bueno, esa es otra pregunta muy difícil de responder. Ya, a mí por lo menos el semipresidencialismo no me convence demasiado. Bueno, ya voy a decir por qué. También protección insuficiente de los derechos sociales. No digo que no se protejan, sino que se les protege insuficientemente, como en el caso del derecho a la salud, el derecho a educación, etc. Falta de reconocimiento de los pueblos originarios. Ahora, yo quisiera decir, digamos, que es incorrecto y es un lugar común calificarla como neoliberal. O sea, la palabra neoliberal prácticamente ya no significa nada. Una constitución verdaderamente neoliberal o un Estado verdaderamente neoliberal no, o sea, tampoco una constitución de un estado de bienestar, digamos. Yo diría que está en un punto intermedio, pero en un punto intermedio que ha permitido que todos estos años el Estado haya financiado la salud y la educación de gran parte de la población. Ahora, eso obviamente lo puede haber hecho de manera deficiente, pero no hay ningún principio en la Constitución que impida que el Estado tome medidas como construir hospitales o financiar la educación. Entonces yo diría derechamente que es incorrecto decir que esta es una constitución neoliberal. O sea, yo creo que hay una constitución subsidiaria que quizás se ha exacerbado demasiado la parte negativa del principio de subsidiariedad, en el sentido que el Estado no interviene, y no la parte positiva de la subsidiariedad, que es un principio, por otra parte, reconocido por la Unión Europea,
que tiene que ver con que el Estado interviene cuando hay una necesidad social que no es satisfecha adecuadamente por los particulares. Ahora, haciendo un juicio global, yo sostengo que la Constitución es legítima desde un punto de vista jurídico, que tiene un grado importante de legitimidad democrática, no total, pero sí importante, que se ha ido aumentando con el tiempo. ¿Ya? O sea, es decir, yo no considero que sea como un imperativo moral absoluto cambiar la Constitución, pero por otra parte, no es un documento que identifique a la población, digamos, que identifique a los chilenos, que los chilenos digan, este documento me pertenece, ¿cierto? Me refleja. Su ilegitimidad de origen nunca fue completamente superada. A mí me parece, en lo personal, que esta Constitución cumplió un ciclo, que hay que valorar lo bueno que tiene, pero me parece que, por otra parte, el proceso de cambio constitucional es irreversible, ¿cierto? Porque finalmente estamos en un país democrático, y si una mayoría tan abrumadora, ¿cierto?, no se siente identificada con la Constitución y quiere una nueva Constitución, o sea, la Constitución no es una tabla de la ley, ¿cierto? No es la verdad revelada. Ya, evidentemente, un proceso de cambio constitucional puede tener riesgos, ¿cierto? Ahora, yo creo que esos riesgos son mucho menores que los que aparecen, por ejemplo, en la campaña del rechazo. O sea, tampoco es cierto lo de la hoja en blanco. Bueno, yo creo que hay muchos lugares comunes. Bueno, ahora, volvamos al proceso constituyente. Este Jürgen Habermas, ¿cierto? Un gran filósofo, muy mayor ya, alemán. Criterios para que un proceso constituyente sea legítimo, que sea racional, que no consista en una mera agregación o suma de intereses, que se excluya la coacción, que haya igualdad entre los participantes, ¿cierto? Eso se lo debemos a Habermas. Lo otro también está digamos, implícitamente también en Tomás de Aquino. Hay un principio categórico, es decir, un principio que no admite excepción, incondicionado, como criterio de legitimidad, sí, el respeto por los derechos humanos, que no pueden ser relativizados de ninguna manera, y cuando digo derechos humanos, también estoy pensando no solamente en los derechos de primera generación, los derechos de participación y las libertades básicas, sino también en los derechos sociales, de educación, de vivienda, de salud, es bastante claro además que para ejercer los derechos de primera generación se requieren los derechos de segunda generación, es decir, ¿qué saco con tener derecho a voto si no sé leer ni escribir? O sea, ¿o qué saco con tener derecho a la vida si me voy a morir sin atención médica, por ejemplo? Patricio Zapata, que es un jurista muy respetado, ¿cierto? Dice que algo que yo comparto plenamente, ¿cierto? Primero, que la constitución política no debe ser ni maximalista, o sea, ni tratar de abarcar todos los derechos posibles, ni tampoco minimalista, es decir, no debe simplemente repartir competencias a los órganos estatales, ni tampoco debe ser ideológica, porque si es ideológica, entonces quiere decir que mucha gente va a quedar fuera y no va a quedar representada. Ahora, sí hay un principio sustantivo que es la protección de la dignidad humana, que se traduce en lo que Zapata define como Estado social, es decir, aquel Estado que asume que el respeto debido a la dignidad de la persona exige no solo márgenes de libertad, sino también niveles significativos de igualdad y fraternidad. Entonces, ¿cuáles son los temas, ya como última aproximación, ¿cierto?, antes de entrar al diálogo, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas relevantes que debe enfrentar un debate constitucional? Bueno, para esto, digamos, recordando autores como Rawls, Nozick, Amartya Sen,
¿cierto? Está el tema de equilibrar la igualdad y la libertad, la protección social y el crecimiento económico. Bueno, es un tema que hemos conversado, quizás salga probablemente después el tema, que hemos conversado con Enrique muchas veces, ¿cierto? En el sentido que, eh, bueno, los dos estudiamos en Alemania, ¿cierto? Y tenemos mucho cariño por Alemania y por su forma de vida, por su organización política, pero sabemos que no es llegar y tener una sociedad así. Son sociedades primero que pagan altos impuestos y además que tienen una ética del trabajo y la responsabilidad muy superior a la nuestra. O sea, es decir, de trabajar bien, de hacer bien el trabajo, de ser responsable, etc. Entonces, la pregunta, ¿cierto?, que yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer, bueno, todos queremos una sociedad en que haya menos pobreza, digamos, que sea más igualitaria en ese sentido, ¿cierto? No una igualdad absoluta necesariamente, pero sí que todos entendemos, ¿cierto?, que alguien defina su vida, sus posibilidades, digamos, por el lugar o el barrio en que nació, como ocurre muchas veces en Chile, ¿cierto?, por el colegio al que fue. Yo diría que es difícil considerar que la situación es justa, ¿cierto? O sea, uno esperaría que si bien alguien puede pagar un colegio particular, ¿cierto? Que la persona que no pueda pagarlo, el Estado invierta tanto en el hijo de esta persona que no puede pagarlo, como invierte en los padres que pueden pagar el colegio particular, ¿cierto? Así también que la atención de salud fuese más igualitaria. Ahora, o sea, que no hubiera lugares para pobres y lugares para ricos, ¿cierto? Que en el fondo es eso. Ahora, el punto es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para eso? ¿Estamos dispuestos a pagar más impuestos? A meternos la mano al bolsillo, no solamente el 1% de los súper, hiper ricos, ¿cierto? Sino nosotros, digamos, los profesionales, por ejemplo. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos a tener, no sé, a aportar a pensiones que no son la nuestra? ¿Ya? Entonces, yo creo que 40 años de capitalismo no pasan en vano, ¿cierto? O sea, el capitalismo se nos ha metido en las venas, ¿cierto? Digamos, sin que yo sea, no estoy en contra del mercado, sería absurdo estar en contra del mercado, que es un instrumento, ¿cierto?, de repartición de los bienes, pero por otra parte, lo que quizás los peores rasgos del capitalismo, el individualismo, el egoísmo, ¿cierto?, que no son propios del capitalismo propiamente tal, digamos, sino que son vicios que pueden ir asociados a él. Yo diría que los tenemos tan incorporados que a la hora de tomar medidas, ¿cierto?, drásticas o cambiar nuestra forma de vida, quizás no radicalmente, pero sí hacer un cambio importante, habría que ver si estamos dispuestos, ¿cierto? Si no nos quedamos solamente en las palabras, ¿cierto?, de la solidaridad y la fraternidad, etcétera. Y todo esto supone además, ¿cierto?, la modernización del Estado, ¿cierto? Porque una de las razones por las que eh, a veces la razón, como todos sabemos, ¿cierto?, no es que necesariamente haya falta de recursos, sino que el Estado suele administrar mal los recursos, ¿cierto? Y el Estado se transforma en un botín político que cambia cada cierto tiempo, hay desviación de recursos hacia los partidarios, etcétera. Entonces, el punto acá, ¿cierto?, es que son dos cosas que van de la mano, ¿cierto? O sea, no solamente la sociedad tiene que meterse la mano al bolsillo, sino que el Estado también tiene que ser más eficiente. O sea, y ese es un punto también importante. ¿Qué rol le vamos a dar al Estado? Ya voy a hablar un poco más de eso. Los otros temas que aparecen acá, bueno, primero, parece muy importante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. También en la línea de esto de las faltas de respeto, ¿cierto? El tema de el reconocimiento de las minorías, no sé, de la protección de todo tipo de minorías, no sé, étnicas, sexuales, eh, todo tipo de inmigrantes, es decir, quizás pensar en la acción afirmativa también, o sea, en el sentido de promover o de a personas que han tenido peores condiciones de vida.
Otro tema importante es la justicia constitucional. O sea, hay quienes piensan que el Tribunal Constitucional se ha transformado en una tercera cámara. Bueno, yo valoro bastante la institución del Tribunal Constitucional, pero evidentemente si los mismos partidos ponen operadores políticos en vez de prestigiosos profesores de derecho constitucional en el Tribunal Constitucional, ellos mismos contribuyen a politizar el tribunal y a hacer, digamos, que la gente piense, a veces con razón, ¿cierto?, que no están prevaleciendo los criterios jurídicos que son los que tienen que prevalecer. Entonces, aquí también tenemos que pensar, ¿cierto?, más que eliminarlo, porque yo creo que es indispensable, pensar cómo podemos tener un tribunal constitucional que cumpla un rol específicamente jurídico, no político. Ya, un tribunal constitucional que, como dice Eckermann, ¿cierto?, protege la voluntad popular que se manifiesta en los momentos constitucionales. Ya, una cosa que es sumamente relevante, porque lo peor que podría pasar es que la Constitución se transforme en letra muerta. Bueno, entonces, como dice Eckermann, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional incluso tendría más sentido si se diera dentro del contexto de una constitución que ha sido generada democráticamente. Bueno, volvemos al tema del rol del Estado. Ya, el principio de subsidiariedad sigue teniendo validez en el sentido que efectivamente no podemos pensar en un Estado que ahogue a los particulares y que en el fondo haya que pedirle permiso al Estado para hacer todo. O sea, más bien hay que presuponer que las personas tienen libertad y que esa libertad es a veces, digamos, limitada por razones de peso, digamos, que el Estado deja que los particulares desarrollen sus actividades, las comunidades, etcétera, pero que también interviene cuando es necesario, y en ese sentido no hay una contradicción entre consagrar, tanto como el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad. ¿Ya? Yo creo que sería una muy buena cosa a nivel de principio, es decir, somos un Estado solidario, nos importan los más pobres, aunque, bueno, alguien quizás piense que no es necesario decirlo, pero si esto es el documento fundamental, yo creo que sí hay que decirlo. También está el tema del fortalecimiento de los derechos sociales, derecho a la salud y a la educación. Yo estuve revisando hoy día el texto constitucional y efectivamente una cosa que llama la atención es que para el derecho a la protección de la salud, ¿cierto?, que en realidad protege el acceso a la salud, no la salud propiamente tal, y para el derecho a la educación no hay recurso de protección, aunque se utiliza de manera indirecta por un, digamos, no sé si resquicio, un truco que usan los abogados en el recurso de protección, digamos, que consideran que uno es propietario de sus derechos, bueno, en fin, no es el tema, ¿cierto? Pero por otro lado también, ¿cierto?, hay que tener claro, y eso lo dice Patricio Zapata, ¿cierto?, la Constitución puede decir o consagrar de manera muy adecuada los derechos a la educación. Ahora, la Constitución no puede decir qué prestaciones concretas tiene derecho cada persona. O sea, la Constitución no puede decir que la señora Juanita, no sé, tiene derecho a que la operen del cáncer que tiene, por ejemplo. O sea, eso pasa primero por la ley y segundo por las políticas públicas, y las políticas públicas también pasan por el financiamiento y por lo tanto sabemos que para que haya una adecuada protección social tiene que haber también un crecimiento, ¿cierto? O sea, las economías europeas producen muchos millones de euros, ¿cierto? Y por eso pueden mantener un estado de bienestar. O sea, sabemos que el crecimiento económico también es esencial. Bueno, también está el tema de moderar el presidencialismo, cosa que parece razonable. Ahora, establecer un régimen en que haya un primer ministro de la confianza del Parlamento, más un jefe de Estado que está para cosas más ceremoniales y todo eso. La verdad es que después de 9 acusaciones constitucionales por los más diversos motivos, yo creo que pasaríamos cambiando de primer ministro, así como quien cambia de calcetines, una cosa así. Entonces, la verdad es que me parece que nuestra cultura política no está preparada para una cosa así. Sí para
para equilibrar un poco las funciones del Congreso y del presidente. Por ejemplo, el tema de que el presidente maneje las urgencias, de verdad es un poco casi humillante para el Congreso, ¿cierto? Que tiene que legislar al ritmo del presidente, ¿cierto? Quizá eso no puede ser. Ya. También el tema de una mayor protección al medio ambiente también parece indispensable, dadas las crisis que estamos viviendo. Bueno, finalmente, como dice Jürgen Habermas, ¿cierto? Respecto del diálogo racional, ¿cierto? La discusión constitucional requiere de condiciones de diálogo racional que sean adecuadas. Y termino, digamos, diciendo que ninguna constitución nos va a solucionar todos los problemas, que la constitución evidentemente tiene que ayudar, dar el marco de convivencia, ¿cierto? Pero si realmente queremos ser un mejor país, ¿cierto? En todo sentido, no solamente económico, sino también social, moral, etc., hay un imperativo ético que no es reemplazable por ningún ordenamiento jurídico. Immanuel Kant, ¿cierto?, decía que un buen ordenamiento jurídico debía funcionar, ¿cierto?, incluso en una república de demonios, con tal que fueran racionales. Bueno, a mí me parece que, siendo kantiano como soy, digamos, me parece que Kant ahí pecó de exceso de optimismo, ¿cierto? O sea, es decir, sin una base ética del ciudadano, no solamente de los gobernantes, sino también del ciudadano, o sea, un compromiso de cada ciudadano por contribuir al bien común desde el lugar en que esté, ¿cierto? Por cumplir con las obligaciones que tiene con el Estado, ¿cierto? Y con su familia, o sea, vemos que, no sé, por el porcentaje, por ejemplo, de gente padres que no pagan la pensión alimenticia, eso es escandaloso, ¿cierto? Un 86%. O sea, entonces, no podemos exigirle a los políticos, o al presidente, o al parlamento, que sean unos santos, ¿cierto? Si es que la sociedad no asume parámetros éticos superiores a ese, por ejemplo. ¿Ya? O si en vez de trabajar sacamos la vuelta. Sabemos con Enrique, ¿cierto?, que cuando un alemán, por ejemplo, dice que va a trabajar, significa que va a trabajar. No va a ver el celular, no va a tomar café, no va a mandar memes, no va a ver su mail, etc. O sea, yo diría que sin un compromiso ético con, con los compatriotas, con nuestro país, con nuestra comunidad, en el fondo, ninguna constitución nos va a sacar adelante. Muchas gracias por escucharme y espero poder ahora iniciar un diálogo con ustedes. Bueno, agradecemos mucho las palabras de ambos académicos del Instituto de Filosofía y bueno, hemos ido ya recogiendo algunas consultas, los invitamos también a que nos puedan hacer las preguntas a través del chat, ¿ya? Claramente en virtud del tiempo vamos a tratar de elegir las más representativas y quisiéramos comenzar con una de las preguntas que nos hizo una de las personas que está acá escuchándonos, Rodrigo Ramírez, que dice, y cito, según entiendo, la Constitución debe marcar la pauta de los objetivos que busca un país, de forma general. Por tanto, en mi opinión, dice, debe cambiar, puesto que actualmente no se enfoca a las problemáticas que enfrentamos y enfrentamos a futuros. Los problemas ya no son la dictadura ni la vuelta a la democracia, sino la equidad, medio ambiente y otros. Entonces, pregunta para ambos expositores, ¿cuál es su opinión al respecto desde su área de expertise? Yo no sé si me escuchan bien, porque tengo un grado de interferencia. ¿Me escuchan bien? Me temo que se escucha un poco... Con algunas interferencias, Enrique. Ya. Voy a tratar de responder lo más breve posible, porque tengo efectivamente un grado de interferencia. Yo diría, voy a ser lo más breve posible, de decir que yo, digamos, a propósito de la presentación de Miguel, creo que el momento que estamos viviendo hoy día exige una especie de reconfiguración del orden político y social que hemos tenido hasta ahora, porque
siempre han sido pequeños grupos los que han decidido lo que sea el orden constitucional. Pareciera que esta es la primera vez que podríamos intentar una vía distinta si es que se aprueba la Constitución, o sea, si es que se gana la prueba, y por lo tanto si existe también la posibilidad de ir a una convención constitucional. Pero yo diría que efectivamente creo que hay un giro importante a propósito del concepto que ponía antes Miguel del momento constitucional. Creo que el momento constitucional viene en particular respecto del interés que tiene la población de participar y que se refleja muy claramente creo yo, en los datos que me mostraba del desafecto con los partidos políticos. Me disculpo, digamos, si no tengo la mejor conexión en este instante y no me han escuchado de la mejor manera. Bueno, yo diría respecto a esto, a ver, hace un año tuvimos el 18 de octubre, la violencia a mí me pareció y me sigue pareciendo inaceptable, pero hubo un momento en que hubo una manifestación enorme y completamente pacífica, 1.200.000 personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué quería ese 1.200.000 personas? Que yo creo que representaban a mucho más de 1.200.000 personas. Yo diría que ahí estábamos casi todos representados. Bueno, uno puede decir, querían distintas cosas. Mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Pero si tuviéramos que resumir eso, yo diría que lo que esas personas esperan, o esperaban, o esperamos, ¿cierto? Es una constitución o sea, un Estado social, un Estado más robusto en el sentido de proteger mejor los derechos sociales, es decir, un tránsito hacia lo que podríamos llamar, no sé si un estado de bienestar, puede sonar excesivo, pero sí algo parecido a una socialdemocracia europea. Es decir, yo creo que hay una sensación muy grande de precariedad en el sentido de decir, si yo me quedo sin trabajo, me quedo sin nada, el sueldo no me alcanza, tengo que esperar, no sé, un año para una operación. También está el tema enorme de la desigualdad en la educación, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo fundamental acá, o yo creo que el anhelo más fundamental, ¿cierto? No es a ver, no creo que nadie quiera un socialismo de los años 50, o sea, no creo que nadie quiera renunciar a sus libertades individuales, pero sí yo creo que las personas aspiran a sentirse más protegidas por el Estado. Yo creo que eso se puede hacer, por lo menos en alguna medida, pero insisto, tiene costo, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿cierto? O sea, no es gratis un estado de bienestar. O sea, mejorar la salud no es gratis, mejorar la educación no es gratis, exige pagar impuestos y sobre todo exige trabajar mejor. ¿Ya? Entonces, tampoco se puede esperar todo del Estado. O sea, el Estado va a poner los márgenes o los principios, ¿cierto? Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica nosotros también. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Y a continuación aprovechamos una consulta directo para ti, Miguel. Viene de Magdalena Gach, quien hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se podrían establecer ciertos parámetros éticos? ¿Se relaciona con un tema exclusivamente cultural? Si tú gustas también, Enrique, después de la réplica de Miguel, puedes tú también intervenir. Bueno, yo espero que podamos ponernos de acuerdo en algo, en que todos tenemos dignidad. Y que como tenemos dignidad, tenemos derechos humanos. Y que los derechos humanos y la dignidad se respetan. Y se respetan incondicionalmente. Ahora, si alguien llega a esa conclusión porque es cristiano, o porque es kantiano, o porque es rawlsiano, o porque, bueno, por la razón que sea, o porque se lo enseñaron en su casa, no es tan relevante. O sea, si nos pudiéramos poner de acuerdo en eso, pero con todas sus consecuencias,
yo creo que sería un principio ético suficiente para empezar a construir una sociedad mejor de la que tenemos ahora. Ya, yo diría eso, dignidad humana, derechos humanos y también quizás deberes humanos, no solamente derechos. Enrique. Perfecto, muchas gracias. Y antes que Enrique pueda intervenir, te quisiéramos pedir si pudiese sacar el estado de compartir pantalla para que pudiésemos verlo a ustedes Ya, dos. muy bien, Muchas gracias. muy bien. Yo me disculpo de nuevo por la mala señal, me disculpo, bueno, por eso estoy usando pensé que esta señal era mejor, pero no ha sido así. Yo aquí pondría un tema que es el siguiente, y ahí discreparía un poco con mi amigo Miguel respecto de su afirmación de que la constitución que se originó en el 80 no tenía elementos neoliberales. Yo creo que mi afirmación sería más bien que lo que vivimos nosotros este último tiempo fue el dominio de la economía en muchos ámbitos de la realidad nacional. Por consiguiente, justamente la pregunta es muy interesante porque pareciera que la economía, una economía con ciertas características neoliberales, con ajustes, como podríamos decir hoy día, lo que aconteció con esa economía fue que inundó los distintos ámbitos de nuestra vida. Me refiero al ámbito de la educación, de la salud, de las jubilaciones. Si uno no tiene, digamos, plata, no puede acceder a buena educación, a buena salud o a una buena pensión. Y yo creo que justamente sin dejar de reconocer lo que dice Miguel respecto de que necesitamos financiar estos cambios, pareciera que lo que la sociedad chilena quiere o necesita es justamente lo que decía la persona en la pregunta anterior, que no se puede solamente quedar en una visión economicista de la vida, sino que pareciera que hay elementos como la solidaridad, la dignidad, el respeto por los otros que se hacen necesario reconocer dentro del nuevo país y que no sea únicamente una relación que permita, por supuesto que es necesario, el crecimiento, la inversión, el promover digamos, la iniciativa privada, pero esa iniciativa privada, y yo creo que sin ninguna, digamos, soberbia, que creo que lo decía Miguel y yo también lo afirmo, existe la posibilidad en los cuales los países como Alemania pueden combinar democracia, libertad, crecimiento económico, solidaridad, justicia social. Eso existe. Eso probablemente nosotros no lo hemos vivido como sociedad, pero efectivamente no se contrapone la libertad, el emprendimiento económico, la democracia, la justicia social y el crecimiento económico. O sea, puede ser difícil de alcanzar, pero no necesariamente es inviable. Eso existe y hay modelos políticos que así lo sostienen y que no se tienen por qué identificar necesariamente con versiones como el chavismo o Vietnam o lo que fuera. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Karina que dice y comenta, yo tengo una pregunta por lo que decía Miguel respecto a que ninguna constitución nos salvará si no hay un compromiso importante de todos los ciudadanos también, con lo que ella en particular está muy de acuerdo. Entonces, ¿una nueva constitución lograría satisfacer las demandas sociales o generará suficientes cambios, ya que se necesita el compromiso de la gente en su totalidad, generándose nuevas protestas y descontento social? ¿Cómo lo verían ustedes eso? Yo creo que la Constitución es un factor importante para generar cambios, pero que no va a generar los cambios por sí solo. ¿Ya? Es decir, puede ser que la Constitución pueda facilitar los cambios, pueda facilitar quizás las estructuras jurídicas y sociales para generar una sociedad como la que queremos, ¿cierto? Más igualitaria, más fraterna incluso, yo me atrevería a decir. Pero son herramientas, o sea, finalmente el derecho es una herramienta que tenemos que saber ocupar, ¿cierto? Si no sabemos ocupar esa herramienta, o si la desgastamos, o si abusamos de esa herramienta y la terminamos rompiendo, como puede suceder con la democracia,
¿cierto? O sea, si es que la democracia se transforma en demagogia, cosa que ya lo vieron los griegos hace muchísimos años, ¿cierto? Hace 24 siglos, los griegos ya vieron que cada sistema político tenía un sistema como una versión corrupta, ¿cierto? La monarquía, la tiranía, la aristocracia, la plutocracia. Y la república o democracia, el populismo, lo que llamaríamos hoy día populismo, democracia demagógica. ¿Ya? Entonces, se requieren muchas condiciones para mejorar el país. La Constitución es una de esas condiciones. ¿Ya? Entonces, puede ser que nos quedemos con esa única condición y que no sea suficiente para generar cambio y que nos genere más frustraciones a la larga. Eso es lo que puedo decir. Enrique. Sí, yo creo que parece que mi conexión se mejoró, espero que me escuchen mejor, digamos, pero... Bastante Te mejor. escucho perfecto, Enrique. Qué bueno. Yo diría que es cierto, hay ciertos elementos que uno no podría sostener que la Constitución es una especie de garantía que todo que va a mejorar, pero hay una imagen que me acordaba cuando tú estabas hablando, Miguel, y para contestar a la persona que nos hacía la consulta, respecto de lo que dice Hegel en la filosofía del derecho. Y Hegel sostiene que hay algo así como una especie de identificación entre lo que debiera ser la ciudadanía y el Estado, una especie de reconocimiento entre esas dos dimensiones. Y yo creo que la aspiración que uno entiende, a mí me llamaba mucho la atención el dato este que les mostraba antes de, se dividen estos 4 sectores según este estudio longitudinal que hicieron estas 4 universidades, como sectores que van desde diríamos, los sectores más conservadores a sectores más progresistas, digamos, más de izquierda, en un porcentaje mayoritario, tienen una cierta expresión de confianza de que digamos, este proceso constituyente que estamos empezando probablemente a vivir va a traer una novedad importante para el país. Efectivamente hay cuestiones concretas que pudieran no hacerlo así, o sea, tan concretas como que dado que el proceso de elección de constituyentes se hace a partir de, ¿cómo se llama?, del mismo modelo que se tiene para la elección del Parlamento, si no existe acuerdo en la oposición respecto de los constituyentes, puede ganar efectivamente los partidarios de la derecha y por consiguiente, efectivamente alguien decía, escuchaba hoy en la cooperativa en la mañana, le preguntaba a Sergio Campos al diputado Walker, bueno, esto puede ser eventualmente para los sectores que están por el apruebo un triunfo pírrico. O sea, se puede ganar efectivamente la votación del apruebo por una votación mayoritaria, pero si no hay el consenso entre los sectores políticos, además está toda la discusión todavía de cómo van a participar los independientes, no está claro todavía, porque todavía, insisto, el acuerdo de noviembre del año pasado lo que tiene es el elemento de usar el mismo sistema proporcional que existe para la elección del Congreso, en especial de la Cámara, para los constituyentes, puede efectivamente frustrarse mucho de este proceso. O sea, si no se refiere o no se constituye una asamblea que efectivamente represente a los pueblos originarios, que efectivamente estén presentes de manera paritaria, hombres y mujeres, que sean personas que puedan ayudar a pensar una nueva constitución que no tienen por qué ser todo constitucionalistas, sino que también pueden ser representantes de los distintos sectores de la población. Hay un cierto peligro. Ahora, yo diría, vuelvo a esta idea de Hegel, uno creo yo que todavía tiene el legítimo derecho a aspirar que lo que vuelva o lo que vaya a acontecer sea un reflejo entre los ciudadanos y el Estado en el cual nos encontramos. Muchas gracias. Y aquí una pregunta para ambos de Benjamín, que dice, ¿qué opinión tienen acerca de la falta de voluntad para llegar a un diálogo racional entre diferentes partes, ya que se ha evidenciado un aparente divorcio entre los políticos y el pueblo? ¿No será que Rawls y Habermas no se aplica del todo para el proceso constituyente? Bueno, una de las críticas que se ha hecho a Rawls, que se la hizo su amigo Amartya Sen, cierto premio Nobel de Economía, es que vivía en un mundo que se dedicó como a soñar un mundo perfecto, con sus principios de justicia, y no vio el mundo tal como era.
Quizá una crítica similar se pueda aplicar a Habermas. Ahora, siempre la filosofía moral y en alguna medida la filosofía política, una dimensión tiene un sentido utópico, en el sentido de pensar cómo el mundo debería ser y no cómo es. O sea, cuando Rawls hace su reflexión política, no está hablando, no está describiendo a nadie, está pensando en un deber ser. ¿Cierto? Lo mismo Habermas, cuando piensa en las condiciones de diálogo ideal, precisamente está pensando en cómo deberíamos dialogar y no cómo de hecho dialogamos. Si Rawls o Habermas se aplican o no, digamos, o sea, si ellos estuvieran describiendo la situación, obviamente estarían equivocados porque podríamos decir, pero si la realidad no es así. Pero no están haciendo eso, no están describiendo nada, están diciendo cómo las cosas deberían ser. Y por lo tanto, es una cuestión fáctica. O sea, es una cuestión fáctica en el sentido que va a depender de las personas que estén en el poder, ¿cierto? En ese momento, qué camino toman, ¿cierto? Un político puede decir, mire, yo voy a seguir el camino de Donald Trump, ¿cierto? Que es como el antipolítico, ¿cierto? Que es como un personaje de caricatura, muy dañino, etcétera. O voy a tomar el camino, no sé, de la Unión Europea, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Francia fueron capaces de generar la Comunidad Económica Europea que dio origen a la Unión Europea. Ahora, ¿por qué? Bueno, hubo líderes en ese caso, personas que fueron más allá de sus problemas, digamos, incluso de sus rencores o de sus dolores, y que decidieron sentarse a conversar y tomar o sea, actuar racionalmente es una elección. ¿Ya? O sea, yo decido si actúo racionalmente o si actúo como un energúmeno. ¿Ya? Entonces, esperemos que nuestra clase política, que las personas que sean elegidas, ¿cierto?, elijan o decidan actuar racionalmente y no actuar desde una trinchera. Ahora, la esperanza que yo tengo, que a mí me parece que Chile es un país que sigue siendo moderado. O sea, de hecho, para ganar una elección en Chile hay que acercarse al centro, sea desde la izquierda o sea desde la derecha. Yo estoy convencido que los sectores extremos, por muy bulliciosos que sean, nunca van a pasar el 10%, salvo que quede una catástrofe, digamos, pero yo tengo confianza en que prime la cordura y prime los sectores moderados en una convención constituyente y que se llegue a acuerdos razonables. No me parece imposible, tampoco me parece necesario. Es una decisión de ellos, en el fondo. Eso es lo que podría decir. Sí, yo agregaría, ya que coincido con lo de Miguel, que claro, efectivamente en general no me gusta mucho hablar mal de los políticos, no porque los quiera mucho, digamos, en general, sino porque me parece que una democracia sin políticos y sin partidos políticos no es tal. O sea, pueden haber malos políticos, pueden haber gente que hace mal la política, puede haber gente que efectivamente solo está buscando beneficiar a ciertos grupos particulares, pero creo que la actividad política, que la democracia, que la necesidad de entendernos racionalmente entre las personas es fundamental, digamos. Ahora, efectivamente, tal como lo decía Miguel, nos enfrentamos a un conjunto de principios, ideales, que de todas maneras están detrás de las discusiones actuales. O sea, si ustedes piensan, los que sean mayores, digamos, uno puede ver efectivamente que lo que fue el Chile previo a la dictadura militar fue la confrontación, al menos de tres teorías filosóficas que tuvieron, no fueron, digamos, no se leían de la manera como podemos hacerlo nosotros en clase, pero el gobierno de Alessandri fue una expresión del liberalismo, el gobierno del presidente Frei Montalva fue una expresión también de una filosofía vinculada al pensamiento social cristiano, y el gobierno del presidente Allende fue también la expresión de su época, de una especie de marxismo
de un marxismo latinoamericano, digamos. Entonces, claro, uno pudiera pensar que los políticos no siguen directamente la lectura o no están citando en los textos, evidentemente, los trabajos de los profesores de filosofía, pero al menos esos tres ejemplos muestran cómo eso tiene influencia. No es directa, no es evidente, por supuesto, digamos, pero lo que uno puede apreciar con ciertos ajustes de lo que fue el proyecto mismo de la concertación de los últimos años fue una especie, uno diría, bastante diluida, pero de la idea de Rawls del crecimiento con igualdad, digamos, o de una cierta idea de un crecimiento con equidad, digamos. Pero está detrás, diría yo, de esta discusión. No, no creo que no. Que citen, les decía yo, los distintos partidos políticos, los textos de los filósofos, pero como yo les decía, está detrás de la discusión y un poco es eso lo que hay que poner en juego también. Muchas Eso, gracias. Y Francisco. aquí tenemos otra consulta que nos hace bien breve, bien concreta para ambos también, de Pablo Torrealba, y dice con respecto a las responsabilidades, ¿ya? Si bien hablábamos también de la responsabilidad de la ciudadanía en términos éticos, de comportamiento, pero Pablo Torrealba se enfoca en lo siguiente: ¿cómo se puede hacer que los parlamentarios sean más responsables por su propia gestión? Hoy se les ve demasiado libres de asumir las consecuencias de sus decisiones, ya viendo por distintos tipos de casos que hemos podido apreciar en el último tiempo y en la prensa. Bueno, yo creo que eso es algo que habría que pensar también, porque, a ver, nosotros, la teoría democrática, en el fondo, que es lo que dice que el parlamentario que no hace bien su gestión no va a ser reelegido, que ese sería su castigo. Pero todos sabemos que hay parlamentarios que tienen verdaderas agencias de empleo en sus distritos, que son elegidos por su simpatía, porque se mueven mejor territorialmente, etcétera. Yo creo que es difícil, porque se diluye mucho la responsabilidad entre tanta gente, porque por último el presidente es uno solo y uno sabe que los ministros dependen de él, el ministro de Salud es uno solo, el ministro de Educación es uno solo. En cambio los parlamentarios son 120 o 150, no sé, son muchos. Entonces, también ahí yo creo que además de la obvia idea de que tienen que responder si cometen delitos o faltas administrativas, también ahí necesitamos una ciudadanía más exigente con sus parlamentarios, más atenta, o sea, que, que por lo menos lean los programas, digamos. O sea, si yo voto por alguien porque salió en la tele, por algo así, digamos, o porque me regalaron una caja de tallarines o una cosa así, o porque simplemente porque simpatía personal y no me fijo en las ideas que tiene esta persona, ni tampoco me fijo qué es lo que hace en el Parlamento. Eh, También hay una responsabilidad ahí de los electores. Ya, yo creo que se pueden elevar un poco los estándares jurídicos y claro, eventualmente se podría castigar más duramente un parlamentario que comete una falta, pero lo esencial va a ser siempre que sus electores le pidan cuenta de su gestión. Ya, eso es lo que podría decir. Enrique. Sí, yo complementando tu observación, yo diría que lo que nos hace falta mucho, creo yo, a los chilenos es una formación ciudadana, se llamaba en otros tiempos educación cívica, y claro, efectivamente en algún momento se puede prestar para algún tipo de adoctrinamiento, pero yo creo que efectivamente necesitamos ciudadanos y ciudadanas más adultos y adultas que sean capaces de representarle a sus diputados, senadores, alcaldes, las necesidades que tienen. Eso yo creo que se ve bastante mejor con los alcaldes, lo que hemos visto en los últimos tiempos, pero también creo que es necesario representárselo a los diputados y a los senadores, porque en el fondo no nos están haciendo ningún favor, digamos, sino que ellos debiesen ser el vehículo de la expresión de cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. Y me acuerdo, no sé, era un poco como anécdota, pero aparecía mucho en las redes sociales que a propósito de la votación del 10% fue la primera vez que muchos decían
en tono jocoso, lo pongo así, que los diputados y los senadores habían servido para algo porque se produjo, particularmente bajo ese hecho, un encuentro entre lo que la ciudadanía pensaba y lo que, digamos, los diputados y senadores realizaron, independiente del juicio que cada cual pueda tener respecto de ese retiro de los fondos provisionales. Eso, Francisco. Gracias, Enrique. Y aquí tenemos una consulta ya también en el mismo tema de la educación cívica que tú planteas. Andrea Cari dice y comenta, respecto de la última intervención, en mi opinión, lograr una sociedad con un concepto alto de colaboración y responsabilidad se logra a través de la educación. Por lo tanto, un compromiso a gran escala de la población requiere protección primero de la educación, una tal que sea capaz de formar personas altamente calificadas, no a nivel técnico, más bien en el proceso cotidiano. ¿Qué hacer entonces? ¿Es el huevo o la gallina? ¿Le podemos exigir a la población un comportamiento cívico entonces sin una educación digna? Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. A mí una de las cosas donde yo creo que se ve de manera más patente las injusticias, digamos, tiene que ver porque, bueno, los niños obviamente no tienen la culpa de nada, ¿cierto? Y que un niño de un colegio particular, supongamos de quinto básico, ha tenido todas sus clases por Zoom, y un niño de un colegio, no sé, público, no ha tenido prácticamente clases, es una desigualdad inaceptable. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pero yo creo que más que, o sea, por un lado, claro, hay que poner el tema del derecho a la educación en la Constitución, pero no basta con eso. O sea, finalmente esto depende mucho de la política pública. ¿Ya? O sea, depende de que haya un presidente, que haya un ministro de educación que realmente, y de ahí, por eso la importancia de la modernización del Estado, porque el gran problema que ocurre muchas veces es que hay un cambio de gobierno, llegan funcionarios nuevos que no saben cómo funciona el Estado, que trabajan lento, que trabajan muchos de ellos mal, digamos, porque no saben, no tienen las competencias necesarias, y cuando ya empiezan a tenerlas ya cambia el gobierno de nuevo. ¿Ya? Entonces, para implementar una política estatal educativa coherente, también se requeriría un Estado más profesional, es decir, que no cambien los profesionales porque cambia el gobierno. Y también una inversión más robusta también. Ya, o sea, yo aspiraría a que si un padre es capaz de pagar, no sé, 300.000 pesos mensuales por un colegio particular, ¿cierto? Que el Estado pague lo mismo 300.000 pesos mensuales, digamos, si es que los padres no pueden hacerlo. Ya, yo sé que suena un poco utópico, pero hay cosas en las cuales uno no puede ahorrar, digamos, en una familia también. O sea, en una familia hay cosas en que la familia ahorra y otras en que las que no ahorra porque no corresponde ahorrar. O sea, no va a ahorrar, digamos, por ejemplo, en cambiar el techo si es que el techo se rompe. Bueno, yo creo que pasa un poco eso con la educación, o sea, transformarlo en la primera prioridad nacional durante muchos años, yo creo que podría ser una diferencia. Así que concuerdo con la apreciación de la persona que realizó. Sí, yo también, yo agregaría a propósito de lo que conversábamos antes, de para qué pueden servir las constituciones. Bueno, creo que justamente pueden ayudar a pensar cuáles son las prioridades que debiera tener un país, digamos, y efectivamente la inversión en educación, no tengo los datos a la mano, digamos, pero la inversión en educación en comparación con lo que nos gusta hacer muchos de los países de la OECD es muy baja. La calidad, decía yo, de la educación pública chilena también lo es, digamos, no es de buena calidad la educación pública, por lo tanto las personas si quieren pagar, o sea, si quieren tener una educación de mejor calidad tienen que pagarlo, lo mismo ustedes lo saben, la salud, etcétera. Entonces creo que ahí justamente aparece una cuestión que ronda o que vuelve respecto de las cuestiones que hemos estado conversando esta tarde, que tiene que ver con qué prioridades establece un país. Yo creo que un elemento que puede sonar también al revés populista, pero que uno puede compensar, bueno,
qué justifica el gasto en defensa que tenemos nosotros. Hay efectivamente tales amenazas con los países limítrofes, se puede bajar ese gasto, no quiero decir que haya que eliminar las Fuerzas Armadas, pero se puede priorizar durante un tiempo en otro tipo de gastos, digamos, como me imagino yo que el presupuesto, no conozco el detalle del presupuesto del chileno, digamos, pero me imagino que el presupuesto del Estado chileno no difiere mucho del presupuesto de una casa, por lo tanto, uno puede ordenar y priorizar, y en ese sentido, si existe, digamos, desde la nueva constitución una cierta orientación, lo que uno esperaría es que las autoridades políticas y, por supuesto, las políticas públicas que de ahí se deriven, sigan esa orientación. O sea, si la gente espera que haya un mayor gasto en educación, que haya un mayor gasto en salud, que eso también implique, como decía bien Miguel, hacerse preguntas, porque también hay que tener, decíamos nosotros, también cierta consideración respecto de los límites. O sea, estamos dispuestos a crear un sistema como en Inglaterra, no estoy hablando de Cuba, pero como en Inglaterra, un sistema único público de salud, en que no exista la ISAPRE, ni exista, digamos, FONASA, sino que todos vayamos a atendernos a hospitales públicos de calidad. Estamos dispuestos a financiar eso, estamos dispuestos a, digamos, a que se suba en algunos puntos, les decía, conversábamos antes con Miguel, en algunos puntos el IVA para que eso financie mejores pensiones. Estamos dispuestos a que parte de los 6 puntos que se espera que suba la cotización previsional vaya parte de esos 6 puntos, 2, 3, no sé cuántos puntos, a un fondo solidario. O sea, yo en ese punto yo creo que Miguel, yo le concedo ese punto. Hemos tenido, más que la influencia, creo yo, del capitalismo, una influencia muy importante del individualismo en la sociedad que hemos vivido entonces, en este último tiempo, y por lo tanto una sociedad distinta exige demandar cuestiones como, y en eso yo estoy de acuerdo, educación pública de calidad y salud pública de calidad, mejores pensiones, por supuesto, pero también nos va a exigir a nosotros, a los que más ganamos, probablemente tener mayores tasas de impuestos, proporcionalmente a los que menos lo tienen, y tener un concepto distinto de sociedad, por ejemplo, basado en la solidaridad. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos a hacer algún tipo de esfuerzo como ese? Eso, Francisco y Miguel. Muchas gracias. Y bueno, invitamos a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando a que por favor puedan acceder al link que aparece en el chat para que puedan contestar unas breves preguntas y poder así obtener la valoración que han tenido de esta actividad para poder también incluir sus apreciaciones para futuras actividades. Y ya cerrando con una última pregunta que viene de Hernán Casanova, quien dice, bueno, profesor Muñoz, ¿qué problemas cree usted que puede ayudar a resolver una eventual nueva constitución? Se lo pregunto porque en el artículo 1 de la misma constitución afirma que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero usted ha demostrado que vivimos en una sociedad que no posee una cultura del respeto mutuo. Estoy silenciado. Sí, ahora sí. Es una estupenda pregunta, y yo creo que es difícil de resolver porque ciertamente se da una diferencia entre lo que las sociedades pueden plantear como un cierto tópico ideal que sostenía antes Miguel, y lo que efectivamente pasa. Yo creo que la respuesta puede pasar por cómo, decía yo antes, los mismos ciudadanos se concientizan respecto de exigir ese tipo de cumplimiento y no delegan en los otros, me refiero a los otros, a los políticos, el cumplimiento de cierto tipo de ideas. Esa idea de una ciudadanía más activa, más consciente de sus roles y derechos, creo que es un camino que podría responder al planteamiento que hace Hernán, creo que se llamaba la persona. Muchas gracias. No sé si tú quisieras hacer alguna intervención o apreciación respecto de la pregunta, Miguel.
Muy brevemente, respaldar lo que dice Enrique, claro, o sea, a nivel de principios, sí, evidentemente está bien lo que dice la Constitución actual, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, es bueno precisar cuáles son esos derechos, porque de todas maneras la concepción de los derechos que había en los años 80 no es necesariamente la misma de la que hay ahora. Ya estamos hablando, por ejemplo, hay discusiones acerca de los neuroderechos, por ejemplo, cosa que era impensable hace 20 años atrás, o sea que derecho a que no me lean la mente por los instrumentos que hay o que pueden haber actualmente o que podrían haber en el futuro, o sea, el tema del medio ambiente libre de contaminación, los derechos de las minorías, etcétera. Entonces, determinar con precisión qué derechos hay, yo creo que es un aporte significativo y también terminando un poco en la línea de Enrique, o sea, esto todo tiene que ver con el reconocimiento, o sea, reconozco al otro como sujeto de dignidad y por lo tanto lo respeto en todas las dimensiones de su existencia. No solamente como consumidor, podríamos decir, también como persona. Lo valoro como persona y el Estado también tiene una actitud protectora, sobre todo hacia quienes, no sé, tienen alguna desventaja, ya, de cualquier naturaleza. Y yo Eso es lo que... quisiera, si me Sí, permite, Miguel, yo creo sí, por que supuesto. el ejercicio, que un ejercicio que puede ayudar la filosofía, no solamente la filosofía, pero lo que estamos llamados todos, es a este tipo de diálogo. O sea, las personas en las comunidades no tienen por qué pensar lo mismo. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día, que privilegiemos elementos como este, o sea, el diálogo, las diferencias, los acuerdos que se puedan llegar racionalmente, el respeto. Muchos de ustedes pueden pensar de una manera distinta a la mía o a la de Miguel, pero digamos, han sido en general muy respetuosos con sus consultas, con sus preguntas, y yo creo Así que es. ese es un elemento fundamental en que nosotros tenemos que colaborar, digamos, como profesores de la universidad, y por eso le agradecemos su presencia, en el sentido de expandir la posibilidad de la discrepancia, del diálogo, del juicio, pero un juicio respetuoso, que en el fondo eso nos va a permitir salir, creo yo, de la situación, de la coyuntura en que nos encontramos hoy día. Así que gracias por la conversación, Miguel, y gracias también a ti, Francisco. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Miriam. También a También Miriam, sí. organizamos, ahí Miriam está ahí escondida, pero está Esto trabajando también, sí, también. saluda a Miriam. Sí. Muchas gracias, Miriam y Formamos Francisco. parte todo de un equipo acá en el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, y también extiendo mi gratitud y para también la del equipo a ustedes, Miguel y Enrique, por su disposición y disponibilidad para poder compartir su conocimiento con todas las personas que también han podido asistir y escucharnos. También le extendemos nuestra gratitud a todos ustedes y también los dejamos invitados a estar pendientes de las próximas actividades que vamos a seguir realizando en el Instituto de Filosofía UC para poder ampliar el margen de discusión tanto de este como de otros tópicos en los que la filosofía ciertamente es un aporte. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigo, nos despedimos. Que estés muy bien. Gracias, Enrique. Nos vemos. Chao, Chao, nos Miriam. vemos. Chao, Benja, Francisco. gracias. Nos Nos vemos. vemos. Chao.